a todos y todas. Decirles que somos un equipo de consultoras de las cuales estamos contribuyendo, por supuesto, con UNES a un estudio sobre cambio climático y migración con énfasis en mujeres. Es importante decirles que este estudio se ha enfocado precisamente en las poblaciones más vulnerables, que son las mujeres, las niñas y en cierta medida las poblaciones de mujeres indígenas, de las cuales también tenemos en el país. En ese sentido, es importante decirles que a nivel científico y a nivel mundial, el tema del cambio climático ha sido reconocido que impacta no solo a los países, sino que también a las personas y específicamente a las mujeres. Y el impacto ambiental y toda la crisis que esto lleva consigo, por supuesto que trae efectos bastantes hacia las mujeres. En ese sentido, es importante decirles que durante el estudio pudimos establecer algunos hallazgos que son importantes. Primero, las mujeres se ven afectados en el tema de la vivienda familiar, ¿verdad? Porque tienen, cuando hay efectos de tormentas o inundaciones que se puedan dar, definitivamente tendrán que salir de sus viviendas familiares. También hay una afectación con el tema del agua, la cual al ver sequías en los sectores de El Salvador, ellas tendrán y tienen que ir, ¿verdad? Para buscar agua y para el tema de la alimentación a los lugares lejanos. Eso depende de la zona del territorio, por ejemplo, la parte de Aguachapán, Chalatenango, ¿verdad? Que tienen problemas específicamente por ser sectores bastante lejanos para la obtención del agua. Problemas, por ejemplo, de afectación de las actividades o las contribuciones que ellas hacen en el tema de la agricultura, ¿verdad? Que apoyan también en el caso que están, ellas son jefes de hogares, ellas siembran y hacen diferentes tipos de actividad que hay una afectación, que sí, por supuesto, hay pérdidas de los cultivos, eso hace que ellas se desplacen hacia otros sectores como la parte o actividades domésticas y en cierta medida también hay una afectación. También es importante el tema de la desintegración familiar cuando toman la decisión frente a estos efectos del cambio climático, tomar la decisión de desplazarse y tomar la decisión de migrar, ¿verdad? Y dejar a sus hijos e hijas precisamente para tratar de solventarles los problemas, tanto de alimentario como vestuario y otras necesidades. También es importante indicarle la pérdida de saberes tradicionales en el caso de las mujeres indígenas. Es decir, que hay un traslado de ellas precisamente y se pierde y hay una pérdida cultural y tradicional de la mujer que forma parte dentro de la población indígena. Pérdida del arraigo, pérdida del conocimiento y saberes precisamente debido a ese desplazamiento. Las mayorías de las mujeres son aún más vulnerables y la vulneración se ve incluso cuando son desplazadas a albergues e incluso por la violencia de género. Y es importante indicarles que dentro de los instrumentos que se han ratificado a nivel internacional, tanto en aspectos del cambio climático como en el tema de la migración, un enfoque importante es el tema de el enfoque de género. Es decir, que las políticas públicas tienen que tener un enfoque centrados en enfoque de género y aún más relacionados con
el cambio climático y el tema de la movilidad humana, que implica un desplazamiento forzado interno, pero a la vez implica una decisión que tienden que migrar hacia otro país y dejar. En ese sentido, el estudio aporta también en el marco de políticas públicas análisis que se debe de tomar por parte de las instituciones públicas, de las organizaciones internacionales, de las organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad, de los gobiernos locales, aspectos de seriedad sobre el tema. Y un aspecto importante es una revisión completa de la normativa, tanto ambiental como de migración y movilidad humana. ¿Qué significa esto? Que frente a los compromisos y al Pacto Mundial, por ejemplo, de migración, de una migración ordenada, segura, definitivamente hay un compromiso importante en el tema del cambio climático. El cambio climático está impactando y todavía las causas y las instituciones no establecen detalle que una de las causas que las personas y las mujeres están migrando es por cambio climático. Lo ven en el sentido que migran por aspectos económicos, por desintegración o por violencia, pero cuando uno empieza a profundizar con las mujeres, se puede determinar que ellas tomaron la decisión de emigrar por aspectos que ya no podían sembrar, por aspectos de sequía, por aspectos de inundaciones, por aspectos que estaban cerca de río y cada vez tenían que hacer lo mismo y desplazarse a albergues y después llegar, y esto implicaba más pobreza, más vulneración para ellos, más el tema de seguridad alimentaria y al final una decisión de ellas de desplazarse o de tomar la decisión de emigrar. Por lo tanto, las políticas públicas tienen que incluir esa visión y sobre todo también a la mujer indígena. Es decir, que es importante tomar en cuenta la mujer rural, que también tiene una gran vulnerabilidad, ¿verdad? Frente, por supuesto, a los efectos del cambio climático. En ese sentido, y con esto concluyo, es importante invertir también en programas que tengan que ver con el tema de la erradicación y precisamente que tengan que ver con la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, las niñas y la reducción de riesgo de desastre, la mitigación y la adaptación. Tanto estos programas, incluirlos en las políticas públicas como también en las políticas locales de los municipios.